Tardes a todos. Y hoy con alegría recibimos a Ximena Abogavir, que es periodista por la Universidad de Chile y en los años 70 fue fundadora de la agencia de publicidad Porta, una de las más destacadas de América Latina hasta el día de hoy. A finales de los años 80 fue cofundadora de Fundación Casa de la Paz, actualmente un referente en Chile en procesos de diálogo e involucramiento ciudadano. En el 2017 cofundó Travesía 100, una empresa cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A lo largo de esta trayectoria ha recibido muchísimos reconocimientos, entre los que podemos mencionar entre los 100 líderes mayores, nuevos héroes, mujer impacta, genias. Tuvo el reconocimiento a la trayectoria por el Servicio Nacional Adultos Mayores, entre otros, Fellow de Ashoka desde 1996. El año 2024 publicó un libro, Palabras Mayores, Intuiciones, Urgencias y Propuestas para una nueva longevidad, de editorial Urano. Y actualmente integra distintos consejos. El Consejo Asesor del Silver Economy Forum, el Consejo Asesor Programa Sanamente, Consejo Asesor Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo y Consejo de Innovación de la Universidad Gabriela Mistral. La verdad, Ximena, me encantó, así que agradecida realmente de tenerte con nosotros en Yadela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad es que hay un pedazo de mí que se siente en casa. Les voy a contar por qué. Porque cada vez que yo iba a Buenos Aires con alguno de mis hijos o ahora con los nietos, la primera parada era en el Ateneo. Y yo les decía, este es el lugar más lindo del mundo. Y la verdad, como somos todos lectores en mi familia, se quedaban así como no puedo creerlo, porque en Chile las librerías son chiquititas, chiquititas, y hay poca gente. Entonces quiero decir que soy una tremenda admiradora del trabajo que ustedes hacen y por lo tanto la invitación fue irresistible. Bueno, estás en tu casa, Ximena, te A- a- escuchamos. Así me siento, así me siento. Bueno, entremos en materia porque la verdad es que es un tema apasionante y que todas las personas cuando lo pensamos nos reconocemos en él. O sea, no es a mí lo que más me gusta es que todas las personas vamos a ser o somos mayores. No es como uno puede decir, a ver, ese es migrante, este tiene otra raza o otra creencia religiosa. Aquí somos todos o vamos a ser todos, incluso los jóvenes. Entonces, si ustedes me permiten, para tomar bien el tiempo, voy a compartir la pantalla y así partimos. Bueno, como dijo Graciela, vamos a hablar. Ay, perdón. Ahí. Como decía Graciela, vamos a hablar de cómo aprender a convivir y crear valor entre edades diversas, eh, que es una extraña propuesta, porque si pensamos antes que vivíamos en lo que se llamaba la familia extendida, nadie sabía mucho cuál era la generación en que estaba cada uno, sino que simplemente era un grupo de personas que la vida había puesto juntas, ¿no es cierto? Y si alguien se enfermaba, se cuidaba entre todos, se cocinaba entre todos, etcétera. Entonces, y aquí en cambio nos hemos puesto, como hablábamos antes de venir aquí, estamos en guetos, ¿no es cierto? Los guetos de los mayores, los guetos de los jóvenes. Y eso nos hace mucho daño. Entonces, lo primero, para presentarme, quiero compartir con ustedes esta foto muy linda, que es donde yo trabajaba antes, Fundación Casa de la Paz, y aquí estoy cumpliendo 70 años, hace 7 años atrás.
8 años atrás ya. Y, en medio de las palabras cariñosas que me decían, varios mencionaron, por fin, Jime, vas a descansar. Y a mí me pareció una invitación sorprendente, porque si hay algo que yo no tenía planteado era descansar, sino que más bien para mí la vida hay que vivirla, ¿no es cierto?, con todo su potencial hasta el último minuto. Y recordé a mi padre que poquito antes de fallecer, y yo lo fui a ver y estaba viendo un partido de tenis, afuera estaba lloviendo, hacía frío, y yo le digo, ay papá, la misma frase, qué rico estar acá descansando y no, porque él era agricultor, y no con frío afuera. Y él me mira con una cara de ternura, me toma la mano y me dice, no, lo que tú no estás entendiendo es que para descansar hay que cansarse. Y esa frase a mí me quedó así como a hierro acá. Y creo que es exactamente lo que yo sentí ese día. Ellos imaginaban que yo iba a salir a caminar por los bosques, y yo encantada de caminar por los bosques, pero mi vida no es eso. Entonces, con un grupo de amigos compartimos esta sensación y fundamos una empresa. Ve estas empresas que se fundan con un propósito social, económico y ambiental, que se llama Travesía 100. Y el nombre nos interpreta. En el fondo, la idea es llegar a los 60 años, por poner alguna fecha, y mirar hacia adelante y sentir que quedan 10, 20, 30, 40 años. Y claramente, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Qué cosas tengo que dejar sacar de mi mochila y qué cosas tengo que dejar venir? Por ejemplo, una de las cosas que claramente es algo que para los mayores vino con la pandemia fue la digitalización. Antes mucha gente decía, no, porque si esto yo siempre me las he arreglado como era antes. Y ese mundo se acabó y rápidamente nos digitalizamos. Entonces, evidentemente hay que equiparse para esta nueva travesía, pero también decir, bueno, más que cuántos años voy a vivir, es el para qué. ¿Para qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a vivir? Entendiendo que el cómo voy a vivir tiene mucho que ver con decisiones de la vida cotidiana que tienen que ver con el estilo de vida. Y para contarle a los jóvenes, tiene que ver con decisiones que a veces yo tomé a los 20 años. Porque se sabe que lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, son resultado de decisiones que tomamos tan jóvenes. Entonces, esto lo encontramos alucinante, y ese es lo que queremos transmitir. Y dicho de una manera más formal, trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y esto es lo original, potenciando su integración activa en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, en otras palabras, huir de la mecedora y la televisión, porque creo que ahí es donde está la trampa mortal. Bueno, ¿conocen ustedes esta expresión? ¿Alguien me quiere comentar qué es qué es lo que percibe? ¿Está contenta? ¿Está...? Bueno, yo pensé, Sorprendida. La eh, veo como sorprendida. sorprendida, gracias Graciela, exactamente, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, en este caso, yo voy a mencionar la palabra que siempre produce esto, que es la intergeneracionalidad. Incluso suena un poquitito a trabalengua. Intergeneracionalidad, no es tan difícil, es fácil acostumbrarse. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, para lo cual, en primer lugar, vamos a hacer un barrido rápido de la revolución demográfica que estamos viviendo, que se compara a nivel global con la climática y la tecnológica y la de género. O sea, son las cuatro grandes revoluciones que están cambiando la faz de la humanidad en la Tierra. Segundo, vamos a hablar del concepto de las generaciones, qué significa, y después el tema que nos convoca, que es la intergeneracionalidad. En la familia, en el habitar, en el trabajo, y finalmente algunos tips que hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, muy brevemente, compartir con ustedes una última gráfico que sacó CEPAL,
sobre la población mundial de 60 años y más hacia el año 2100, y ustedes ven que la curva es un poco terrorífica, ¿no? Pero cuando uno además la pone frente a esta otra, entonces aquí a la mano izquierda tenemos el censo del año 24 en Chile. Miren cómo disminuye la población menor de 15 y miren cómo aumenta la proporción mayor de 65. Entonces uno dice, oh, tenemos problemas, ¿no? Porque esto no es sustentable. Entonces, bueno, adicionalmente a esta complicación, antes las personas mayores envejecían todas más o menos igual. Y uno sabía que la abuelita de 80 iba a estar tejiendo. La abuelita de 65 iba a estar cocinando. Pero hoy día es muy distinto. Aparece el concepto de las vejeces y básicamente, primero que nada, depende del género. Si bien las mujeres tenemos aparentemente todo en contra, en el sentido que tuvimos menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, por lo tanto, menos acceso a un buen trabajo. El cuidado es un fardo que se le pone a las mujeres, por lo tanto, interrumpe su vida laboral y su capacidad de capacitación. Y todo esto significa que la persona mayor siempre recibe una menor pensión y por lo tanto decimos la pobreza tiene rostro de mujer mayor. O sea, es donde se concentra la pobreza. Sin embargo, a pesar de esto, por alguna razón que no está suficientemente explicada, las mujeres envejecemos mejor. En mi explicación es porque nosotros estamos acostumbradas desde la cueva del Antiguo Testamento, nosotros envejecimos conversando. Y el acto de socializar, tener amigas, contarse las cosas que nos preocupan, es algo que evidentemente ayuda y tiene mucho que ver con el bienestar y la sociedad. Entonces, las mujeres tenemos atributos, producto de nuestra vida de entrar y salir de la cocina a los pañales, de los pañales al trabajo, del trabajo a la educación y así. O sea, estamos siempre moviéndonos en el multitasking que se llama. Y esos son los atributos que permiten envejecer mejor. Después hay un tema con el entorno. Si yo vivo, por ejemplo, en un entorno en que hay contaminación o mucho ruido, todas esas cosas, sin duda que también complican y también los genes con los cuales yo llego a esta tierra, ¿no? Incluyendo los de los ancestros, que por lo menos en Chile se han puesto muy de moda el tema del impacto y lo que significan los ancestros. Bueno. Después está el nivel educativo, porque una persona que tenga mayor nivel educativo probablemente tiene un sentido de curso de la vida. Es capaz de proyectar, yo tengo esta edad y voy a llegar más adelante y hacerse preguntas sobre el cómo llegar. Una persona de bajo nivel educativo probablemente tuvo menos recursos y por lo tanto esa persona, ¿qué voy a echar en la olla mañana para alimentar a mi familia? Entonces, no tiene la posibilidad de levantar la mirada hacia el horizonte y planificar. Después hay un tema con la actitud, en el sentido que hay gente que es más depresiva, menos depresiva. Y finalmente hemos descubierto que hay un asunto con la geografía. Porque como la literatura de este tema viene fundamentalmente del hemisferio norte, ahí el dilema es el tedio que le da, por ejemplo, a los norteamericanos medios, en que jubilan o se pensionan, como le llamen, y hacen un crucero, y después hacen otro crucero, y ya al tercer crucero se dan cuenta que es todo lo mismo. En cambio, pero me refiero a que ese es el tipo de problema que tiene en Estados Unidos una persona mayor que jubila, pero en estos países nuestros, en que normalmente las pensiones no alcanzan para una vida digna, ahí se enfrenta a una situación de pobreza y de dependencia de los hijos que realmente duele. Entonces, las maneras de envejecer son muy distintas y dentro de los hispanohablantes, hay una realidad bastante comparable, por lo tanto, si van a leer, revisar literatura, fíjense que sea de nuestros países y no de los noruegos. Bueno,
¿Cuáles son los principales dolores que nosotros detectamos a esta edad? Primero que nada, el aislamiento. Segundo que nada, el temor a la enfermedad. Porque además hay un dato que a mí me impresiona mucho, que las personas antes tomaban un seguro de vida cuando eran jóvenes por si se morían muy temprano, porque ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? Y hoy día la gente mayor, si es que puede, toma un seguro de vida por si vive demasiado. Porque ¿quién los va a cuidar? ¿Quién va a financiar eso que probablemente puede llegar a ser carísimo? Y a lo mejor yo fui una persona muy ordenada, pero enfrentado a una enfermedad, puede que esos ahorritos que yo tenía se me fumen. Entonces la enfermedad es algo que nos da pánico junto con eso la pobreza y tener que depender de los hijos. Y finalmente, para sorpresa, también apareció el tema de la discriminación. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿discriminación de qué? Bueno, y fue notable porque hicimos un estudio muy acucioso y descubrimos que efectivamente el trabajo era el lugar de mayor discriminación, desde sus jefes o sus compañeros. Entonces, quisimos entender cuál era el problema. Y el problema era que, a pesar de que el trabajo tiene un impacto positivo en la persona, porque se sabe que una persona que deje trabajar se sienta en la mecedora, como decíamos, pierde masa muscular, ya no sale, nadie lo invita, deja de aprender, deja de socializar, y de alguna manera también pierde dignidad, ¿no? Porque ante los ojos de los demás, alguien que trabaja tiene mayor dignidad. Entonces, a pesar de eso, se cierran las puertas y ya vamos a hablar de eso. Después está el tema de un impacto positivo en la familia, porque si yo estoy en buenas condiciones, colaboro, si no, tienen que colaborar conmigo. Y finalmente, con la sociedad que tiene que hacerse cargo, o sea, lo que llamamos el ministro de Hacienda. Esto puede ser, tal como vale la tendencia, una carga al estado fiscal, de las finanzas fiscales, que puede probablemente desatar una crisis importante. Entonces, este asunto del trabajo era algo que efectivamente no estamos atendiendo, no estamos viendo, a pesar de que todas las alertas están prendidas. Entonces, yo aquí la gran fuente de inspiración en estos temas, sobre todo los laborales y la edad, es la Universidad de Stanford. Entonces aquí cito a la que construyó, la que formó el Centro de Longevidad de Stanford, en que dice ella, las personas nacemos en un mundo construido para los jóvenes y ese modelo ya no nos sirve. Por esto que hablábamos que cada vez hay menos jóvenes y más mayores. Entonces, claramente hay que volver a revolver las cartas y buscar otro equilibrio, ¿no? Porque sabemos que a una persona mayor le cuesta muchísimo, muchísimo conseguir un empleo. Ahora, para entrar en nuestro tema, entremos al tema de las generaciones. Las principales generaciones que nosotros distinguimos en la literatura, ¿no es cierto? Es la silenciosa, que son nuestros padres, que se caracterizan por la austeridad, el respeto a la autoridad y la lealtad. Estamos nosotros, los baby boomers, los que nacimos entre el 46 y el 64, y valoramos el trabajo estable, el esfuerzo, la familia tradicional. Después viene la generación X, probablemente de nuestros hijos, que son adaptables, son independientes y fueron los primeros en instalar el concepto de equilibrio vida-trabajo. Después vienen los vilipendiados millennials o la generación Y, que estos son los nativos digitales que buscan propósito y que quieren flexibilidad laboral, que para nosotros era un tema que no se cuestionaba. Después vienen los centennials, que son los hiperconectados, que tienen conciencia social y gran dominio técnico. Y ahora finalmente la generación alfa, que son los que están inmersos en la inteligencia artificial y pantalla desde el nacimiento y que nos exasperan, ¿no? Ver a los niños desde tan chiquititos pegados, 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 porque entendemos que eso claramente les hace daño. Ahora,
¿Hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario de cómo vamos con las generaciones? vamos muy bien, Ximena. Seguimos entonces, Eduardo. Bueno, Dale. para seguir, yo tomé esta fotografía que me parecía que ilustraba muy bien lo que yo quería decir. Probablemente este es un almuerzo dominical, porque por la abundancia de comida. Tal vez la señora de azul está cumpliendo años. Entonces, yo lo que me fijé es en señor de atrás, a quien vamos a llamar Don Pedro. La primera sensación es que yo noto un gesto en él que me llama la atención y tengo la intuición de que don Pedro no escucha bien, porque está con un gesto de no estoy entendiendo. Hay algo que no estoy entendiendo, estoy incómodo. Y aquí, si vamos a hacer algún tip, alguna recomendación, es cuando una persona empieza a tener problemas de audición, hay que irse inmediatamente al otorrino y que inmediatamente le ordene una eh, audiometría y que si está perdiendo algún tipo de sonidos, vaya de inmediato a ponerse audífonos, porque con eso previene el que siga perdiendo sonido, audición, auditivo. En cambio, una persona que empieza a tener problemas de sordera y no lo atiende, probablemente se va a empezar a retirar, a invisibilizarse, a no querer intervenir e insegurizarse y por lo tanto comienza, se va a sentar frente a la mecedora y va a prender la televisión, que sabemos que es el principio del problema. Ahora, en todos los estudios que yo he visto de innovación social para mayores, dicen, los audífonos son el artefacto más importante y de mayor impacto positivo y menos utilizado. Entonces aquí es una recomendación que yo hago de corazón en el sentido de que no se dejen llevar por una idea de que es feo o de lo que sea y háganse los mejores amigos de los audífonos. Entonces eso como primera cosa. Segundo, una cosa como de actitud con este amigo, las personas mayores, cuando están en un conjunto de familiar o de lo que sea, les gusta hablar de tres temas. Uno, les gusta hablar de lo que nosotros llamamos los achaques. Yo era tenista, me caí, me rompí la rodilla y hablo mucho, mucho de mi rodilla, que una vez basta, dos veces, pero no es necesario seguir contando el tema de la rodilla. Segundo, y esto sobre todo a los varones, y se los digo con mucho respeto y cariño, tienden a hablar de las hazañas que ellos protagonizaron cuando eran jóvenes. Entonces, si yo era un constructor, les cuento y el puente y no saben lo que pasó, que es la mitad del proceso, y eso está bien de contarlo una vez, tal vez dos, pero no más, porque todas estas cosas hacen que los niños huyan, y los jóvenes también, ¿no? Otra vez el abuelo con la misma historia. Y el tercer tema que les encanta a las personas mayores decir es cosas feas de los jóvenes que no se comprometen, que faltan al respeto, que son mal educados, que mira cómo anda, peinado, vestido, lo que sea. Y eso también ahuyenta. Entonces, una de las cosas que las personas mayores se quejan al decir que la soledad es el principal dolor es por esto. Porque hay una cosa de actitud relativamente fácil de resolver, que en primer lugar, escuchar bien, porque si no la persona se aísla, y dos, en vez de decir cosas feas de los jóvenes y de los niños, más bien preguntarle y ver, bueno, ¿qué puedo aprender de ti? Y ahí se va haciendo una relación bilateral con las otras generaciones. Ahora, nuevamente vamos al tema de Laura Carstens, las personas mayores nacemos en un mundo construido para los jóvenes y ese modelo ya no sirve. Bueno, quiero entrar en este tema. Esto ya no es para mí. Aquí me da la impresión que don Diego
es una persona que fue un gerente exitoso, un ejecutivo exitoso, que jubila, no está cómodo y busca un empleo que sea para él. Sin embargo, cuando busca el empleo, lo más probable es que las fotografías que acompañan el aviso es como estos muchachitos que están a la izquierda, musculoso, sonriente, se ven ágiles, innovadores, todos los atributos que hoy se asocian a lo positivo. Entonces, llegado el minuto de elegir, lo más probable es que van a elegir a uno de ellos y no a uno mismo. A menos que don Diego tenga la misma humildad. Yo no sé si ustedes vieron la película de Robert De Niro, El becario. Sí, Graciela, lo viste, qué bueno, los demás no los veo hacer así, pero es una película que hay que ver, ¿no? Porque Robert De Niro hace el rol de un ejecutivo que había sido muy exitoso, que tenía 68 años, que enviuda y quiere trabajar, y dado que le pasaba lo que estamos viendo aquí con don Diego, él se ofrece como becario en una empresa cualquiera que al principio todos lo miran con desconfianza, como que hace usted aquí, y sin embargo termina siendo, ¿no es cierto?, una persona tan querida y tan integrada a esa empresa. Entonces, él tuvo la humildad de ajustarse a la realidad y no esperar que la realidad se ajuste a sí mismo. Lo Perfecto, interesante, esa es una representación fantástica. ¿cierto? Y yo conozco una persona también, que era un tremendo ejecutivo, y dijo, necesito trabajar porque si no me voy a volver loco y además todos mis ahorros, creo que en algún minuto, por lo que hablábamos de la enfermedad, capaz que los pierda. Entonces llama a un amigo y le dice, me gustaría trabajar contigo. Y el amigo le dice, me encantaría trabajar contigo, pero no tengo cómo pagarlo. Entonces le dice, mira, te propongo algo. Durante 3 meses yo voy a ir a tu oficina, tú me das un lugar donde yo pueda instalarme con mi computador. Se lo dieron y él puso afuera un letrero que decía, se aceptan problemas. Y poquito a poquito fue uno, fue el otro, y así, porque él había sido un tremendo ejecutivo, entonces le eran familiares los problemas y la gente lo empezó a apreciar y valorar, pero él tuvo la humildad de hacer eso y por supuesto que al cuarto mes ya estaba contratado. Un genio, un genio. ¿Perdón? Un genio, digo, un genio. Un genio, mira, y mira lo fácil, es solamente tomar la píldora de humildad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú hablas con una persona joven, normalmente la asociación que él hace es a este isotipo que tenemos acá de la persona encorvada y con un bastón, o sea, claramente está pidiendo ayuda, quiero que me apoyen, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros nos sentimos más bien como esta pareja que tiene canas, a lo mejor tiene unos kilos de más, pero se ve contenta disfrutando de la naturaleza, se me ocurre que van conversando y además hacen ejercicio, cosa que les permite envejecer en buenas condiciones. Lo notable es que todo el mundo piensa que nosotros somos todos como de la izquierda y resulta que las estadísticas dicen lo contrario. Gente que requiere ser asistida porque tiene algún nivel de discapacidad, de dependencia, es un 20% y en cambio el 80% estamos llegando en buenas condiciones porque ya entendimos que había que cuidarnos, que había que hacer ejercicio, la comida saludable, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que la realidad no se ajusta para nada al prejuicio que la sociedad tiene de nosotros y eso nos hace mucho daño, porque es lo que nos aísla. Y junto con el aislamiento es que viene lo que llamábamos la mecedora y la televisión. Ahora, desgraciadamente son estadísticas de Chile, pero se me ocurre que no son muy distintas allá. Eh, Todo esto ha implicado que en el último tiempo la estructura de los hogares cambió. Ya no es como antes la familia extendida, como dijimos, sino que más bien han ido aumentando los hogares unipersonales, que tienen problemas que ya vamos a decir. Fíjese que en el año 2009 solo un 10% de los hogares en Chile eran unipersonales.
Y hoy, el año 2024, o sea, 15 años después, es el 21,8. Eso es bien brutal, ¿no? Y significa un cambio en la familia, que una de las características es que nadie puede hacerse cargo del abuelo o de la abuela, sin que se convierta en un tremendo problema. Y también hay otra consecuencia que tiene que ver con los menores nacimientos, que es el tema de hay menor presencia de niños en los hogares. Yo me imagino que ustedes lo han notado. No sé, la última Navidad, piensen, ¿había niños de menores de 12, por ejemplo? Yo cuando me di cuenta que ya no habían menores de 12 y claro, tener lo que nosotros llamamos el viejo Pascuero, Papá Noel, y todo decorado con todas esas cosas que ponemos en Navidad y que no tenía sentido. Entonces vemos que de nuevo al 2010, solo el 50, o sea, el 56% de los hogares tenían presencia de niños y eso ha bajado al 33%. Se agrega el que el 76% de los hogares está viviendo con mascotas. Entonces, estamos viviendo un cambio en la familia que realmente, y en la manera de vivir, que claramente tiene un impacto y un impacto muy negativo. Entonces, decir que en América Latina este problema nos duele más porque tenemos como muy valorizado la familia, no así, por ejemplo, en los países del hemisferio norte, en que los niños se van a estudiar muy jóvenes, 16 años y parten. En cambio, aquí tenemos esta cosa de la familia como el gran núcleo y por lo tanto soñamos también con que la casa de la familia va a acoger después a los hijos y a los nietos. O sea, tenemos todo un proyecto de vida en que es una familia grande y unida y eso ya no es así. Entonces, nuevamente nos encontramos con la señorita aquí que nos mira con cara de estamos hablando y es la cara que me ponen mis nietas cuando yo les digo que cuando mis hijos eran chiquititos, yo tenía que lavar los pañales, hervirlos en una paila, es decir, las cosas que nosotros hacíamos para poder criar no tiene nada que ver con las facilidades que tienen hoy día. Pero además, algo que a mí me impacta muchísimo es que en China entablaron hace mucho tiempo la política del hijo único. ¿Se acuerdan Oigan, ustedes? Y que si una mujer quedaba embarazada y sabía que era niña, abortaba, porque necesitaban ese hijo único para poder más sostener a la familia. Entonces, en China había un desequilibrio entre mujeres y hombres brutal. Bueno, y el 1 de enero del año 2016, los chinos dijeron, parece que no es tan buena idea esto de la política de un niño. ¿Por qué no lo ampliamos a dos? Y así evitamos el envejecimiento poblacional. Y así fue mm, del año 2016 y el año 2021. Cuando vieron que no aumentaron los niños, entonces dijeron, a ver, olvidémonos de esta política y que cada uno tenga los hijos que quiera y no aumentaron los nacimientos. Entonces dijeron, 5 años después, ¿no? No, o sea, muy rápido, 5 años después dicen, ¿saben qué? No solamente tengan los hijos que quieran, sino que además van a ir con un bono y no aumentaron los nacimientos. Entonces, lo que quiero decir es que es un tema que tiene que ver con la revolución del género y que no es fácil de resolver con una política pública. En Chile, que es el país más acelerado que tenemos en el tema de crecimiento, no nacimiento, nosotros el año 92 teníamos una tasa de fecundidad de 2,4 hijos, que es un poquitito más que la tasa de reproducción, que es 2,1. Hoy hemos bajado a menos de la tasa de reproducción. Estamos en 0,97 en 30 años. Es de loco. Entonces, la pregunta es, uno, ¿quién nos va a cuidar? Porque como vamos a vivir tan largo, vamos a necesitar que nos cuiden, pero además, ¿quién va a financiar para que el Estado se haga cargo de esta tremenda carga? ¿Qué va a hacer cuidarnos, la salud, etcétera? Y lo interesante aquí es que no se trata de bonos, sino que más bien es que
ningún país en el mundo hasta el día de hoy, mayo del 2026, ha logrado revertir la decisión de las mujeres de querer tomar control en si van a tener hijos o no, y si van a tener hijos, cuántos y cuándo. Entonces, a continuación, diría uno, la pregunta sería, ¿por qué no quiero ser mamá? Y claro, cuando examinas esa situación de que vive una mujer que está trabajando y está siendo mamá y tú dices, wow, la cosa es duro. Nosotros tenemos un estudio muy reciente aquí en que dice que la brecha salarial entre una mujer y un hombre a igualdad de trabajo es un 17%. Pero no solamente eso, porque eso se puede controlar relativamente porque es evidente, sino que hay otras cosas más sutiles, como por ejemplo, los hombres acceden a mucho más a ofrecimientos de capacitación formal que las mujeres. Cuando un hombre negocia un salario, va a negociar mucho más fuerte que una mujer porque sabe que tiene otras opciones. En cambio, la mujer acepta lo que le llegue porque sabe que es más difícil. Entonces, lo que quiero decir es que por donde uno lo mire, para las muchachas de hoy, la decisión de tener hijos no es evidente hasta que no se de alguna manera se llegue a lo que nosotros llamamos una situación de maternidad y paternidad compartida. Mientras sea a carga de las mujeres, es muy complicado. Bueno, entonces, vamos ahora al tema. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que el problema entre menor persona, perdón, más extensión de la vida y menor nacimiento se está poniendo rápidamente más grave y nadie sabe cómo hacerlo, ni siquiera los países más avanzados, como es Singapur, como es Japón, etcétera. Bueno, ¿por qué es tan importante tanto impacto negativo cuando una persona vive sola? En primer lugar, porque evidentemente la soledad tiene impactos emocionales, pero además porque es un factor de riesgo. Siempre están saliendo en las noticias el que una persona se cayó, no se pudo movilizar para pedir ayuda y la vienen a descubrir después de 3 días. Eso entonces claramente es un tema que asusta y por lo tanto es un preámbulo para la depresión. Segundo, es que tiene impactos en la salud física. Tanto así que se dice que vivir sola tiene el mismo impacto que fumar 15 cigarrillos al día. Y claro, como una persona está menos estimulada al vivir sola, lo más probable es que no haga ¿cómo se llama? Menos ejercicio, que se prepare una comida más simple y no cocine cosas más elaboradas. Probablemente tiene menor adhesión a los tratamientos médicos porque no se toma bien las pastillas o por los controles, porque a lo mejor las emergencias no son atendidas de siempre. Ahora, también hay impactos sociales, como la reducción de las redes sociales, ¿cierto? Especialmente una persona que ha tenido jubilación, por lo tanto deja de tener los compañeros de trabajo, la viudez y finalmente la gente que por presión de la familia se muda. Por ejemplo, este es un caso que yo conozco muy frecuente, alguien que dice, mi papá era tan porfiado, enviudó, vivía en el campo y yo me lo traje. Y el yo me lo traje significa que ese padre que estaba feliz cuidando sus pollos, sus plantas, ahora se encierra en un departamento, nadie le habla y él se deteriora. Entonces, esos son impactos dolorosos. Están los impactos cognitivos, ¿no es cierto? Que no hay una rutina. Están los impactos de seguridad y de autonomía, en el sentido de exponerse a asaltos, fraudes, así. Los económicos y funcionales, ¿no es cierto? Porque es más caro vivir sola. Pero la buena noticia es que con la actitud correcta, vivir sola o solo es algo que puede ser muy grato y muy enriquecedor, en el sentido de vivir como se nos da la gana,
tener un mayor sentido de control y de autonomía, ¿no es cierto? Comer lo que quiere, ahorrar en los horarios que quiere, con libertad para organizar los tiempos, los espacios, tener una identidad propia más allá del rol familiar. Es decir, en otras palabras, si uno tiene la actitud adecuada, el acto de vivir en forma unipersonal no necesariamente es negativo. Tiene mucho que ver con el ser capaz de formar nuevas redes, etcétera. Entonces eso es interesante, es decir, que hay gente que está viuda o ha vivido siempre sola y lo está pasando muy bien. Ahora, alternativas hay, y entiendo que en Argentina están muy diseminadas, que es la posibilidad de el cohousing, es decir, estas construcciones que están deliberadamente hechas para convivir, en que hay espacios reducidos, acotados para para, por ejemplo, la persona sola o su núcleo familiar, porque hay jóvenes que se van. Dicen, papá y mamá trabajan, qué bueno vivir en un lugar en que hay muchos abuelos. Entonces eligen un lugar como este para vivir y los abuelos que no ven a sus nietos felices de estar con estos otros niños. Entonces son espacios reducidos para la unidad y en cambio espacios muy amplios para compartir. Entonces probablemente hay una cocina colectiva, probablemente hay una especie de recinto para comer o para ver la televisión o para jugar naipes, lo que sea. Es decir, la posibilidad de vivir juntos es un muy buen paliativo para la gente que está sola. Y así también existe la alternativa al co-living, que son más bien gente que está de paso. O sea, por ejemplo, yo tengo mi casa grande, toda la familia, me sobran habitaciones, entonces los arriendo, por ejemplo, a universidad que trae alumnos que están haciendo doctorado y están 6 meses. Eso es mucho mejor que vivir sola y además me van a dar algún ingreso. Ahora, ¿por qué hoy la intergeneracionalidad es tan importante? Digamos, porque en todos los procesos de innovación, la diversidad de participantes siempre van a encontrar una mejor solución. Entonces, el hecho de tener más generaciones en un mismo entorno, volvamos al tema del cohousing, si vamos a arreglar el jardín, claramente cada uno va a aportar algo distinto. Por otra parte, porque las personas mayores están con mejor salud, como generación nosotros estamos llegando mucho mejor que nuestros antecesores, pero y tenemos la capacidad de participar e incidir tanto en el mundo económico como en el mundo social. Y por otro lado, porque la colaboración entre las generaciones aparece como un nuevo desafío. ¿Y qué es lo que lo impide? Los prejuicios o las percepciones. ¿Qué dice la literatura? Que los jóvenes que conviven con personas mayores tienen una actitud más positiva hacia la vejez que los que no conviven. Los que conviven piensan solamente en el viejito encorvado y con el bastón. Y los gerentes de empresas que contratan a personas mayores o han prolongado la vida laboral de personas mayores y que quieren seguir haciéndolo, en la encuesta que nosotros hemos hecho, el 82% de los mayores manifiestan mayor compromiso con el trabajo, saben que ese trabajo es el único, el último, por lo tanto se van a preocupar de cuidarlo, cosa que los jóvenes tienden a no hacerlo. Segundo, mucho mejor manejo de la frustración, porque en la vida nos hemos frustrado tantas veces y sabemos que pues, se pasa. Contrario a lo que se piensa, el 77% de nosotros tenemos disposición a seguir aprendiendo y el 76% dice tener buenas relaciones con los colegas jóvenes. O sea, la gente que está en terreno, la gente que tiene la experiencia de la intergeneracionalidad, reconoce que es mejor. Ahora, ¿qué es lo que aporta la intergeneracionalidad a un conjunto humano? En primer lugar, las narrativas y las percepciones culturales, sobre todo en la familia. Hoy día hemos descubierto que es tan importante que nosotros les contemos, por ejemplo, no solamente de enfermedades familiares, porque los médicos hoy día te preguntan, ¿hay alguien en tu familia que ha tenido cáncer, etcétera?
Entonces, ese traspaso de información es importante, pero también hoy día que estamos en el mundo ya con migraciones crecientes, ¿de dónde viene mi familia? ¿Por qué migraron? ¿Cuánto les costó en dolor, ¿no es cierto?, de dejar sus lugares donde estaban seguros y sus relaciones para venir a instalarse en nuestros países? Entonces, eso no es solamente anecdótico, sino que sabemos que son historias que los jóvenes necesitan saber. Segundo, la importancia de poder entender y no resistir, al contrario, darle la bienvenida a las tecnologías y a las comunidades en línea. Hay gente que se frustra y dice, yo quiero que me vengan a ver, yo quiero que estén conmigo y nos tomemos un té. En mi familia yo ya tengo 4 nietos que están en el extranjero. ¿Y saben qué? Inventamos los días domingos a las 3 de la tarde una de las niñas está en Barcelona, la otra niña, que entonces esa está haciendo la comida, y otra niña está en Stanford, mismamente en California, y por lo tanto ella está haciendo el desayuno y nosotros hemos terminado de almorzar. Entonces lo que quiero decir es que usar la tecnología a favor nuestro, porque el mundo ya no va a ser como era el de antes. Por otro lado, la importancia de siempre instalarse en la perspectiva de aprendizajes mutuos, como yo les contaba del señor Don Pablo, el que estaba quedando sordo probablemente, decirle al niño, ¿qué aprendiste hoy? A ver, enséñame. O con ese juego, ¿cómo sabes tú que tuviste que apretar esa tecla y no otra? Entonces, que nunca ponerse en posición de yo sé y tú pon atención y apréndetelo, porque eso es fatal. Claramente, como decíamos, se producen mejores decisiones, ¿no es cierto? Cuando se toman entre todos, por ejemplo, si vamos a diseñar una Navidad, bueno, que todos opinen y seguro que van a salir ideas nuevas. Y también la participación de todas las generaciones en el apoyo comunitario y de políticas públicas. O sea, por eso es tan importante incorporarse. Nosotros en Chile le llamamos a las juntas de vecinos, no sé cómo le llamarán allá, pero así como esa hay fundaciones, hay tantas organizaciones a las cuales uno se puede acercar y decir, quiero ayudar. Y con eso, con el quiero ayudar, como el Ábrete Sésamo, nosotros vamos a hacernos de buenas relaciones, vamos a tener un día con propósito y se nos van a abrir las puertas, vamos a tener, o sea, puros beneficios después que uno dice, vengo a ayudar. Ahora, desafíos, y con esto estoy empezando a cerrar ya. eh, los desafíos que se nos enfrentan no son fáciles. Uno es la barrera cultural del edadismo, de dejar la figura de que somos todos el viejito encorvado y abrirnos a que las personas envejecemos de distinta manera. Por lo tanto, lo que dice la cédula de identidad es solamente un acto burocrático. No determina nuestra vida, nuestra capacidad, nada de eso. Segundo, que efectivamente hay barrera de lenguaje, los jóvenes usan unas palabras rarísimas para nosotros, de intereses digitales, es decir, yo siempre recuerdo cuando hace un par de años atrás, o varios años atrás, se puso de moda el tema de los Pokémones. ¿Recuerdan ustedes los Pokémones? Por lo menos en Chile fue una fiesta. Todos los jóvenes buscando Pokémones en los lugares más raros. Para mí era inimaginable lo que estaban haciendo. Entonces, decirle a un nieto, ¿me podrías explicar qué es un Pokémon? Bueno, y él nunca más se le olvidó que me explicó a mí los Pokémones. Bueno, está el tema de la desafección comunitaria, en el sentido de suponer que todas las personas no saben lo que es bueno para nosotros y se tiende a innovar para los mayores, no con los mayores. Y acá acabamos de tener en Chile un lío fenomenal cuando un joven de la institución bancaria estatal decidió que iba a cambiar el sistema para hacer unas transferencias. Bueno, pero revolución de los mayores porque les habían quitado algo que les permitía ver con más facilidad. Y tuvieron que retirarlo y decir, bueno, nos vamos a dar un año y lo vamos a estudiar. ¿Y cuál es el error? Haberlo hecho para nosotros y no con nosotros.
Bueno, la sobreprotección es otro tema que nosotros vemos importante, que la familia tiende a mamá no te enredes, mamá no te compliques, ¿para qué te arriesgan? Mejor no salgas, te pueden asaltar, te puedes caer. Toda esa sobreprotección es cariño, pero no es un cariño que nos haga bien. Y finalmente, aprender a vivir con las personas como pares complementarios. No, o sea, olvidarnos de la jerarquía que tenían antes nuestros antepasados, que el mayor era una autoridad. No, aquí somos todos iguales y cada uno tiene algo que convivir y voy a llegar hasta acá como una manera de ser bien respetuosa de los tiempos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer un aplauso virtual a Ximena. Si querés retirar la presentación, Ximena, así Sí, volvemos a vernos. en eso estoy, en eso estoy. Bien, excelente. Pero algo le pasa aquí que no me quiere la pantalla mostrar cómo hacerlo, Quiere pero ir, no sé, pero te puede, a lo mejor Sergio te puede sacar el cojón. eso, ya. Muchas gracias, Sergio. Lindísimo, Jimena, me encantó, muchas ideas fuertes. Eso de, claro, travesía 100 está bueno, porque uno dice, bueno, ¿cuánto tengo? 60, 65, 70. Es una travesía hasta los 100 años. Bueno, vamos a prepararnos, vamos a planificar, ¿eh? Vamos a ver realmente qué queremos. Me interesó mucho los diálogos, porque es cierto, diálogos con jóvenes, generalmente esto que vos tenés bien estudiado, que uno le cuenta los achaques, que uno, bueno, se queja de los jóvenes, de cómo son, cuenta historias de cuando era joven, que las contaste 3 veces y ya está. Eso es verdad, ahí hay que cambiar un poco el ángulo de diálogo, ¿no es cierto? También es muy claro las ventajas de las relaciones intergeneracionales. Hablábamos antes, los viejos con los viejos, los jóvenes con los jóvenes. Esto no funciona. Los viejos con los viejos, siempre de lo mismo, todo el tiempo pasado fue mejor. Esto es una queja permanente, no sirve para integrarse. Así que bueno, son interesantes estas experiencias del cohousing, que está Paulina por ahí también, que por ahí después nos habla un poco. El mismo Caribe me parece sumamente interesante. Yo te pediría, Ximena, antes de abrir un poco el paneo de los que quieran comentar algo, en estas conversaciones de gente grande con jóvenes, algún tip más que nos puedas dar o que nos puedas decir. Vos hablaste mucho de cierta actitud de humildad, ¿no? Yo sé todo, vos no sabes nada, ¿no? No encarar un diálogo en esas condiciones. Algo vinculado a preguntar qué está haciendo cada uno, qué hizo, cómo lo hizo. No sé si tienes algún tip más para completarnos y después abrimos a los que quieran participar. Estoy poniendo en el chat mi correo porque algunos me lo han pedido. Bien, fantástico. Vamos a ver. eh, Vamos a ver cuando llega. Ahí está, ¿eh? Sabogair, bueno. Ahí entonces tenemos para cualquier ampliación y para cualquier situación. Eh, no sé si querés comentar algo de lo que te pregunté o pasamos a los presentes que quieran comentarnos algo. Sí, no, me encantaría conversar. ¿Qué les parece? Porque mal que mal, yo vengo de un país bien cercano, que tenemos tanto en común, pero me encantaría escuchar que si esto les hace sentido a ustedes. Le vamos a preguntar a María Cristina Murel. La vi muy atenta en toda la charla, ella también nos dio su Ateneo en su momento. Contanos qué te pareció esto, María Cristina, y qué Bueno, comentario puedes hacernos. bueno, me encantó, me vino muy bien. Buenas tardes a todos, antes que nada. Me vino muy bien escuchar sus reflexiones, fundamentalmente porque como yo soy una persona de la edad de Jimena y sigo en actividad ejerciendo la profesión, no solo ejerciendo la profesión, sino también la docencia, entonces digo,
soy anormal, algo me está pasando, vivo como si tuviera 50, pero bueno, he descubierto que debe ser esta actitud de la que habla Jimena. Actitud frente a la vida. Y es Tal cual. una, Me sirvió de mucho, me ubicó bastante y en especial a lo mejor para mejorar el diálogo con mis nietos, que es muy bueno, pero que a lo mejor en algunas oportunidades soy un poquito soberbia con ellos. Yo le comentaba a Eduardo que en Chile usamos una expresión que se llama pegársela al cachofazo, la alcachofa, Ajá. ¿no? Porque la gente va a los eventos de Travesía 100 y dice, oh, me cambió la vida, porque cambié la idea. Ujú. Nada grave, no hubo la ley que tuviera, no, simplemente cambié la mirada. Y cambiaste el eso chip, me fascina, me cambiaste el fascina. chip. Qué bueno, qué bueno. Bueno, fantástico. No sé quién más quiere comentar algo, si Yo no, quería hablar, bien, adelante. ¿puedo? Sí, Sí, sí. un tema que No te me vemos, parece que, no te ¿cómo? vemos, no te vemos. Ah, sí, estoy tengo problemas con la cámara, ¿puede Bueno, no te ser? das problema. Nos quedamos con la foto, dale, te escuchamos. Sí, mejor la foto. Este, no, que uno de los temas que a mí me fascina, que lo he escrito y todo, porque es el tema del silencio. Yo creo que un llamado, digamos, para todos los que somos muy mayores ya, es hacer silencio y escuchar. Y eso nos favorece mucho en la relación con nuestros coetáneos y sobre todo con los jóvenes. Es decir, hablar cuando nos preguntan, pero no ponernos en la situación de saber más porque somos viejos, porque en realidad estamos aprendiendo todos los días. Yo con los nietos, con la gente, a veces la gente con la que te saludas en la calle, aprendes todos los días algo nuevo. Y también otra cosa que es muy importante, que ahora lo he practicado y lo practico cuando salgo a la calle, es la sonrisa y el saludo, porque eso nos manda un mensaje muy positivo al cerebro. Muchas gracias, nada más que eso. Bueno, Me encantó, María Rosa, cómo lo comentaste, porque efectivamente hoy día eso, todos los días aprendemos algo nuevo, es el concepto del aprendizaje continuo. Claro, Probablemente cuando ustedes fueron jóvenes, fueron a un colegio, después si fueron afortunados a la universidad y así, pero después dijeron listo, o sea, ya, ya. Y no es así, pues, no, no es así. no. Y el Aprendizaje solo, continuo. perdón, quería agregar, el solo hecho de que uno a veces le tiene que consultar este, a un nieto, a un joven, cosas de esta tecnología que nos está atravesando, bueno, ya es un intercambio muy importante. seguro, seguro, de ahí aprendemos seguro. Gracias, María Rosa. Antonio, Gracias. Juan Antonio, que Yo me te tengo que retirar, ¿me disculpan? autorizada, como no. Juan Antonio, que te veo muy atento. Contanos, no sé cómo está en tu país el tema Ah, este. ¿me dejas decir una sola cosa más? No Dale, decir, pedir esa clasificación que hizo de las generaciones, la disertante, si en algún momento la puedo tener, de todas las generaciones, desde del principio, que las 5 generaciones, nada más que eso. Gracias. Perfecto. cómo no. Juan Antonio, contanos a ver primero cómo anda en tu país el tema de la disminución de la fertilidad, ¿no? Y el aumento de la longevidad, que es mundial, pero cada país tiene sus características, ¿no? Sí, Y un comentario de esto tan lindo que escuchamos. bueno, de acuerdo. Bueno, para todos los compañeros, yo estoy en Centroamérica, específicamente en El Salvador. Estoy en el trópico y en realidad sí he estado viendo estadísticas que ha disminuido la natalidad. Eh, También hay gente más longeva porque se cuida más, hay una atención a su salud. No está generalizado, pero sí tenemos personas ya de cierta edad que todavía están en actividad. Yo comparto todo lo que ha planteado
Jimena, porque yo aún trabajo, ¿ya? Yo trabajo y me estoy preparando para esta longevidad. Yo por eso les digo los longevos, ¿verdad? Porque yo tengo compañeros que ya están en su casa, retirados y todo, que estudiamos en la universidad juntos y todo, pero no los veo bien de salud, descuidados, la diabetes los ha golpeado y hay enfermedades así que son, digamos, crónicas. Entonces, eh, veo yo que también es algo muy personal. Cuando yo voy al trabajo me motivo, no trabajo todos los días, obviamente, trabajo generalmente por las mañanas en mi área de la consultoría. Leo frecuentemente, asisto a estos foros como eh, estoy bien atento también con otros temas en la docencia. Entonces, eso me ha ayudado a mí a fortalecer. Y no es que uno se sienta joven, sino que uno va en el compás de la vida, haciendo cosas productivas por la madurez que tenemos en este momento y por la sabiduría que hemos sabido impregnar dentro de los ambientes que nosotros nos rodeamos. Me siento muy complacido. Creo yo que el tema de la baja natalidad es eminente porque nuestros hijos no están pensando en tener hijos. Yo tengo dos hijas digamos, no han llegado a los 30 años y no están pensando en tener hijos. Y no tengo nietos, ¿ya? O sea, no tengo ese placer de ser abuelo todavía. Entonces, aun cuando yo les diga, ellos todavía dice, están en pausa, queremos viajar, queremos ir a conciertos de la Shakira, queremos ir el mundo se les abrió, o sea, ya son profesionales y todo. Entonces, para este tema, ¿verdad? Yo lo estudio muy bien, he asistido a todos los foros que nos invitan y ¿qué más les puedo decir? Creo que nosotros, no hay edad. Para mí, lo mejor que he aprendido en estos foros es que no hay edad, ¿verdad? Porque la edad uno se la plantea y trato de no usar la palabra viejo, porque eso yo lo considero ya en la época de mis abuelos, ¿verdad? Que le decían el viejito, ¿verdad? No, esa palabra no está en mi vocabulario. Eh, sí, no, me cuido en este aspecto, ¿verdad? En mis exámenes periódicos, pero la palabra viejo a mí me enferma, Dale. ¿verdad? Y no me Bueno, gusta y no me gusta que me la digan. muchas gracias. La tengo ahí a Paulina, que cuando se habló del cohousing se le encendió la luz no sé, del Zoom. Si querés hacernos un comentario, Paulina, de esto que hemos escuchado. Bueno, voy a hacer un comentario breve. El, el 30 de mayo vamos a hacer un open house y es una nueva etapa. Cual vamos a ir presentando este, distintas personas que nos apoyan para que los que están interesados en incluirse en un cohousing vean con qué respaldo cuento. Eso, Bueno, simplemente eso. bueno, ahí ya vi que dejaste tu página en el chat, así que los interesados se pueden conectar ahí contigo. Mucho éxito en esto. Siempre el cohousing requiere no solo un proyecto inmobiliario, sino también un grupo de personas dispuestas a convivir, compartir, ¿no? O sea, requiere una persona, un tipo especial, y eso hay que irlo generando, irlo buscando. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Adrián Yancufil, no sé si nos querés comentar algo, que te veo también muy atento con la charla. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Sí, como no, bueno, me presento en principio, yo soy un docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia. Estamos estudiando con un grupo interdisciplinario el proceso de envejecimiento en nuestra región, en la Patagonia, más precisamente en la Patagonia Central.
Y lo que disertó la especialista es tal cual, tal cual. Ahí nosotros, en los primeros hallazgos, digamos, de estas vejeces, nosotros hablamos de distintas vejeces, ¿no? Se envejece de distinta manera de acuerdo al entorno, al contexto geográfico, y verdaderamente envejecer en la Patagonia es un hecho muy particular, y más aún envejecer en el medio rural de nuestra región patagónica. Así que bueno, sería muy extenso por ahí poder comentar, pero bueno, ahí es donde nosotros estamos investigando. La verdad que me provoca mucho, mucho placer escuchar a muchos colegas que están inmersos en esta temática. Nosotros llegamos acá a una conclusión o a un primer hallazgo, que es que la temática de las personas mayores está invisibilizada, está ausente de la agenda pública, y más aún muy ausente en las agendas políticas. No encontramos legislaciones que hablen directamente de personas mayores en muchas localidades de la región patagónica. Yo resido en una de las ciudades más grandes, que es Comodoro Rivadavia, que tiene alrededor de 210.000, 215.000 habitantes. Después está Neuquén, mucho más al norte, pero nuestro área de estudio abarca pequeñas localidades que tienen entre 10, 15.000, y comunas rurales que tienen 300, 500 habitantes. O sea que imagínense lo que es ese proceso de envejecimiento tal cual lo describía la especialista Ximena en el interior de nuestra región. Así que a disposición para cualquier contacto y que quieran compartir. Muchas gracias. Felicitaciones, y cuando tengan algo para compartir, con todo gusto está abierto este Ateneo para esto. Lo tenemos también al ingeniero Jorge Abalay, que está haciendo una especie de salida a la cancha antes del partido, porque él el jueves que viene nos va a hablar de inteligencia artificial. No sé, Jorge, si querés hacer algún comentario a esto que hemos estado conversando con Jimena. Sí, con gusto, Eduardo. La verdad que seguí atentamente la charla de Jimena, porque hay muchos aspectos que tocan en parte con lo que vengo desarrollando. Un poco, me presento unos minutos nomás, un segundo. Mi nombre es Jorge Abayay, yo soy ingeniero especializado ahora actualmente en temas de inteligencia artificial, y vengo desarrollando cursos hace varios años ya en una escuela de logística. Pero eh, a raíz de la invitación de Giadela del año pasado, me entusiasmó la idea de empezar a desarrollar actividades que tengan que ver con la educación del adulto mayor. Había hecho cursos relacionados con inteligencia artificial en formación para más 50, porque en general cuando uno da unos cursos tiene que orientar la educación a la franja a la Sí, cual se dirige. aquí queréis más, ¿ah? ¿Queréis más cariño? ¿No estáis sobrados, cariño? Perdón, hubo una filtración, sigamos. Bueno, y el punto es que la idea fue empezar a pensar en cómo llegamos a transmitir los temas de inteligencia artificial a personas mayores. Por lo pronto, empecé a dar unos cursos en un centro de jubilados para probar la experiencia. Y eso fue, la verdad que extraordinario desde muchos puntos de vista, porque uno se imaginaba a veces que, bueno, ¿cuántos sabrán de temas de inteligencia artificial? Y me encontré con la grata sorpresa que ya había muchos adultos trabajando y utilizando la inteligencia artificial, incluso en actividades. Entonces, el punto de alguna manera es contribuir también a mantener una actividad de aprendizaje constante, adecuarse a lo que está ocurriendo ahora en el mundo y no perderse en el camino, porque un punto que había mencionado Jimena, que era aprender a convivir como pares, y el problema de convivir como pares, cuando uno no tiene la conversación sobre determinados temas, pasa con la tecnología, por ejemplo, pero ocurre también con muchas otras cosas de la vida social. Y la gente empieza a sentir que queda fuera de la conversación. Es como haber perdido la audición en los temas, empieza a quedar aislado. Y el hecho de poder empezar
a formar gente, a educarla, es una manera de aprender a convivir y no depender tanto de a ver si mi nieto o mi hijo me arregla una parte del teléfono o el celular para que yo pueda generar alguna conversación con algún modelo de inteligencia artificial. Porque vos seguís el jueves que viene. Muy bueno, Jorge, gracias. Vamos cerrando, Roberto Jaskowski, adelante, te escuchamos, Roberto. ¿Cómo están? Quería hacer hincapié en algo que me parece que es muy interesante y que yo estoy investigando particularmente, que es la empatía en la intergeneracionalidad. Yo hice un posgrado en la UBA sobre gerontología y me interesó particularmente el capítulo de la intergeneracionalidad. Organicé distintas actividades y una de las cosas que es una línea muy, pero muy, muy interesante es buscar, se llama la empatía kinestésica, es decir, es la empatía desde la sensación del cuerpo, porque una persona joven puede ser respetuosa, puede tener una ética determinada, pero la sensación de empatía con la brecha generacional es desde el cuerpo. Y vale como ejemplo en España, en Pamplona, donde esto está muy adelantado, hay fines de semana en las plazas que la gente joven se prueba una vestimenta que es como una especie de uso de astronauta, pero no tan ampuloso, y empieza a caminar y siente el desequilibrio, siente el miedo a caerse, siente la irregularidad de la marcha. Entonces, desde ese lugar puede entender mucho mejor a la persona, por ejemplo, mayor que tiene miedo de caerse o que camina de esa forma. Y hay un montón de ejemplos, eso, que no quede en lo conceptual, sino poder montar una experiencia práctica de que la gente muy joven pueda meter en el cuerpo lo que siente la gente mayor. Por ejemplo, también con la visión, se pone algo adelante para que la visión sea más borrosa. La idea sería, como síntesis, entender no solo desde el concepto, sino sobre todo desde el cuerpo. Muy bueno, Roberto, muy, muy lindo Buen aporte. punto, sí. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no, le voy a dar la palabra a Ximena para que haga como una especie de reflexión final, que en una palabra tenés que resumir toda la charla y todo lo que lo querés decir. Bueno, es un chiste. Pero bueno, te invito a hacer alguna reflexión final antes de cerrar y de ser muy agradecidos por todo esto. Gracias, Eduardo. La verdad es que yo creo que todos nos emocionamos de ver la coincidencia, ¿cierto? Que estamos viviendo, sobre todo, como les decía yo, en Hispanoamérica, y por lo tanto la necesidad de generar conocimiento. Por ejemplo, lo que acaba de decir Roberto es algo que yo no lo había visto. Entonces, tenemos que aprender entre todos y compartir, y la palabra con que yo me quedo es actitud, porque esto, a Dios gracias, depende de la actitud. Fantástico. Bueno, Ahí hay aplausos una pareja ahí, Roberto, para Roberto Rochi, Gran Valor y Susana. No los hice hablar, pero si quieren decir algo, una reflexión final, está en el micrófono último tiempo de descuento. A ver, Roberto, Susana seguro que dice algo. aquí hay una complicidad ahí interesante. Bueno, a ver, siempre que se puedan conectar, claro. No, no, no te escuchamos, ¿eh? No, no sale el sonido. A ver, manden un mensaje. No, ahora sí, Ahí, 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 ahí. dale, digan algo. Hay muy mal sonido. Entonces, decía, hemos dicho, todos días en la palabra actitud. Entonces, Lo dijo Jimena. es lo Hay muy mal sonido, ¿no? No, no se va a poder. Ahí nos ponen. No lo Bueno, escribinos algo en el chat, Susi, escribinos algo en el chat. Bueno, Jimena, entonces, todos los asistentes, mil gracias por estar. Creo que es un tema que sobre todo hay que ponerle el foco, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, la vejez social, los problemas de financiar las jubilaciones, discriminación, si las nuevas tecnologías con la asignación universal van a solucionar este tema.
con otras fuentes de recursos, es un debate. El otro debate es dentro nuestro, dentro de cada persona que madura, la actitud, como diría Ximena, el propósito. Esto me parece que también es fundamental y en eso tiene que estar también una actitud intergeneracional. O sea, no solo me interesan los de mi generación, sino me interesan todos, los jóvenes en particular, y hacer vínculos con estos tan maravillosos que nos ha dado Ximena. Bueno, gracias a todos, se nos fue el tiempo y hasta la próxima. Gracias, un aplauso y nos vemos Muchísimas gracias. el jueves próximo, nos vemos por acá. Adiós a todos.